El pecado es una obra. El pecado no son las palabras, no son las frases que se dicen, no son las razones. Se habla, se razona, se dicen muchas cosas por el pecado que obra en la persona. Francisco ya obra su pecado en la Iglesia, que consiste en hacer una nueva Iglesia, su Iglesia. Las palabras de Francisco no son su pecado. Francisco anula todos los dogmas de la vida de la Iglesia. Francisco va contra todas las verdades de la Iglesia. Por eso, no hay que hacerle caso cuando habla, no hay que hacerle caso cuando enseña, no hay que hacerle caso cuando manda algo. Porque su pecado no está en sus palabras, en sus razones, en su ciencia, en su sabiduría humana, en su teología. Su pecado está en su corazón. Y él solo está donde está, en la silla de Pedro, para obrar su pecado, su nueva Iglesia. Lo demás, no interesa, porque es desviarse de lo que importa con Francisco. Francisco ha hecho su juego, lanzar sus mentiras en la Iglesia y en el mundo. Pero no ha obrado nada. Ha obrado ciertas cosas, pero que son comunes en la Iglesia. Todo el mundo las hace. Eso no ha sorprendido a nadie. Francisco ha hecho cosas, pero no ha obrado su pecado en estos 6 meses. Ahora se ha puesto a obrar su pecado. Ahora su pecado se desarrolla y se ve en la Iglesia. Antes no se veía. Antes se veían sus palabras, sus malas palabras. Y la gente lo aplaudía por sus malas palabras. Y ahora, que obra su pecado, la gente ni se da cuenta de lo que ha hecho. Porque lo que ha obrado ha sido con el consentimiento de toda la jerarquía. Todo el mundo ha callado su pecado. Todo el mundo llama a su pecado un bien para la Iglesia. Esta es la oscuridad que se vive en la Iglesia actualmente, y nadie da luz en esta oscuridad. Todos se divierten con lo que hace Francisco. Todos aupan a Francisco. Todos le siguen y están atentos a ver qué hace en la Iglesia. El pecado es una obra, y una obra de un corazón que se cierra a la verdad, y que vive sus verdades. Esto es Francisco. Y por tanto, en el pecado de Francisco no puede haber misericordia, porque ha anulado la misericordia. Al anular el fundamento de la Iglesia, que es Cristo Jesús, que es su amor por el Papa, que es su misericordia sobre el Papa, se pone en la justicia divina, desprecia la misericordia divina sobre su alma. Francisco es un pobre hombre que solo sirve para divertir a las masas. Ni siquiera le sirve al demonio, porque el demonio no quiere una Iglesia para dar de comer a los pobres, para dar trabajo a los jóvenes, para cuidar a los ancianos, para resolver el problema mundial económico, que eso es lo que quiere Francisco. Pero eso no es lo que quiere el demonio. El demonio no quiere la Iglesia para algo que ya puede hacer en el mundo. El demonio quiere la Iglesia para destruir la obra de Cristo, que es la Iglesia. Y destruirla completamente. Aniquilarla en todos los sentidos. Por eso, lo que dice Francisco es para distraer a los hombres. No para otra cosa. Habla de la Pacem in Terris solo con esta intención, para que las almas se sigan centrando en dar dinero a la Iglesia, para resolver los asuntos de los hombres, para empujar a los laicos hacia las obras humanas, hacia la vida humana. Nunca Francisco va a enseñar la vida espiritual a los laicos. Nunca. Esta es su predicación, su obsesión por el dinero, por lo económico, por el bienestar material de los hombres. Y no sabe salir de esa obsesión, porque lo tiene atado el demonio a ese pensamiento. No sabe ver lo que es el espíritu, y el camino del espíritu, ni en la vida, ni en la Iglesia. Francisco ha servido al demonio solo para una cosa, para poner el gobierno horizontal, que es el primer paso para desbaratar a la Iglesia. Hay que empezar por la cabeza, quitando la cabeza, como lo ha hecho el pecado de Francisco. Eso le basta al demonio. Ahora el demonio buscará un sucesor, con más poder, para hacer la obra que él quiere en la Iglesia, que no es el alimentar a los pobres, sino el de arrebatar a todos los hombres el corazón, para que lo sigan solo a él, no a Dios. El pecado de Francisco es una obra. Que nadie se quede en sus palabras. Sus palabras señalan su obra de pecado. Su pecado es inventarse una Iglesia, pero estando en la misma Iglesia, y que la Iglesia apruebe eso que hace. Este es su pecado. Esta es su obra. Por tanto, con Francisco comienza una nueva Iglesia, su Iglesia, a la cual no hay que seguir en nada, porque pertenecemos a Cristo, no a Francisco. Hay que seguir en la Iglesia que Cristo ha fundado. Hay que luchar por las verdades de siempre, por la tradición de siempre, por los dogmas de siempre,
por la Iglesia de siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia. Su Iglesia no cambia. Los que cambian son siempre los hombres que buscan lo nuevo, lo innovador, lo propio del mundo. Hay que seguir en la Iglesia de Cristo, pero no estar en la Iglesia de Francisco. Son dos cosas diferentes. Por eso, hay que luchar, hay que oponerse a Francisco. Ya no es el Papa, porque ha anulado el papado con su gobierno horizontal. Y ha comenzado su Iglesia. Esa Iglesia no es la Iglesia de Jesús, fundada en la roca de la verdad. Él ha quitado esa roca y ha puesto un conjunto de hombres para gobernar su Iglesia. Por eso, no interesa la Iglesia de Francisco. Lo que interesa es la Iglesia de Jesús, las verdades que Jesús ha dado a su Iglesia, las tradiciones que en la Iglesia siempre han existido. Eso es lo que interesa, y por esa Iglesia, la de Jesús, es por la que hay que luchar. Y eso implica oponerse a la Iglesia que Francisco obra. Por eso, viene el martirio, la persecución, porque se va a impedir, de muchas maneras, que la gente se vuelva en contra de Francisco. Por eso, la jerarquía calla, porque quiere esta Iglesia nueva. Pero no le interesa lo que Francisco quiere hacer en la Iglesia, sino otra cosa. Por eso, a Francisco le queda poco tiempo. Van a cambiar la forma de elegir la figura del Papa, para tener sucesores como se tienen en el mundo. Y en ese cambio, viene otra cosa para la Iglesia. Si no se ve el pecado de Francisco, entonces se sigue viviendo en la comodidad de vida que viven muchas almas que comulgan y rezan, pero que no tienen vida espiritual ninguna, porque no saben batallar por la verdad, que es la Iglesia. Solo saben luchar por sus verdades en su vida humana, como Francisco. Francisco es el modelo de muchos en la Iglesia, lucha por sus intereses humanos, por lo que tiene en su cabeza. Pero no sabe luchar por la verdad, que es Cristo Jesús. Ha destrozado esa verdad con su pecado de rebeldía, que es un pecado de soberbia, de orgullo y de lujuria espiritual. Francisco está fundando una nueva religión opuesta al magisterio católico y a la tradición de la Iglesia. Primero. He decidido como primera cosa nombrar a un grupo de 8 cardenales que constituyan mi consejo. No cortesanos sino personas sabias y animadas por mis mismos sentimientos. Este es el inicio de esa Iglesia con una organización no vertical sino horizontal. La horizontalidad en el gobierno de la Iglesia produce la anulación de la verticalidad. Es decir, se quita a Pedro y la obediencia de los obispos a Pedro. Ya Pedro y los obispos no se unen en la obediencia, sino que son iguales entre sí. Y por tanto, Pedro escucha a los obispos y los obispos escuchan a Pedro. Es un diálogo, no una obediencia. Y en ese diálogo se produce la verdad que se quiere dar en la Iglesia. Y esa verdad es solo el fruto del diálogo entre los hombres. Esa verdad ya no es la palabra de Dios, que Pedro escucha en su corazón abierto a Dios. Esa verdad es solo una palabra humana. Y por tanto, esa palabra humana es la que se impone en la Iglesia y se hace obedecer a las almas. Esa imposición de la palabra humana produce la ruina espiritual de todo el cuerpo místico de la Iglesia. El cuerpo de la Iglesia solo se une a Cristo en Pedro, en la palabra divina, que Pedro escucha en su corazón, y la transmite a la Iglesia. Quitado Pedro, no hay unión mística entre Cristo y su cuerpo místico. Ya el cuerpo de la Iglesia no se nutre de la palabra de Dios, sino solo de las palabras humanas. ¿Y dónde está el hombre está la hecatombe espiritual? Nadie ha meditado lo que supone un gobierno horizontal en la Iglesia. Solo se va a ver en el tiempo, cuando se quite la Eucaristía, que es lo que frena ahora al gobierno horizontal. Segundo. Yo creo en Dios, no en un Dios católico, no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi ser. Francisco anula la Trinidad. Y es clara su anulación, porque para él, Dios es un ser, pero Dios no es 3 personas en una esencia divina. Él cree en su Dios, pero no en el Dios de los católicos, que es solo uno, la Trinidad en la unidad. Francisco ha presentado, después de su gobierno horizontal, en que se apoya su Iglesia. En su Dios, en un ser divino, un ser que existe y que es diferente a la Trinidad. Pero dice también que cree en Jesucristo, pero no como Dios, sino que dice que Jesús es su encarnación. ¿La encarnación de qué? De su Dios. Su Dios se encarna en Jesús.
Y Jesús es la encarnación de ese Dios. Ya no es el Verbo el que se encarna, porque para Francisco, no existe la Trinidad, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Existen sus nombres, pero no las personas divinas. Jesús es solo una encarnación de un ser, que no lo describe, pero que al no ser el Verbo, tiene que ser algo diabólico, algo que engendra el demonio, y produce esa falsa encarnación en Jesús. Y para Francisco, ese Jesús es su maestro. ¿Maestro de qué? De ese Dios al cual cree. Jesús le enseña lo que es ese Dios, ese ser. Y no solo eso, sino que es su pastor. Jesús le guía a ese Dios. Por tanto, para Francisco, Jesús es algo demoníaco, es un camino que le traza el demonio, para aprender una verdad, y para obrar en la vida una misión. Como Jesús no es el Verbo que se encarna, entonces Jesús es el demonio que se encarna en él. Y además dice que el Padre es la luz. ¿Qué luz? La de ese Dios, que no puede ser otro sino Lucifer, el portador de luz. Para Francisco ese Dios es Lucifer, al que llama Padre y Creador de todo. En la nueva iglesia de Francisco se adora a Lucifer. Tercero. Pero Jesús es un espíritu. Jesús no es un espíritu. Jesús es una persona, un hombre, con carne como la nuestra, pero en la gloria. Después de anular a la Santísima Trinidad, Francisco anula todo espíritu en su nueva iglesia. Si Jesús no es un espíritu, entonces la iglesia tampoco es un espíritu. La iglesia tiene un espíritu, el espíritu de la iglesia. Y Cristo tiene un espíritu, el espíritu de Cristo. Son dos espíritus diferentes en Dios. Dios es espíritu. Para Francisco Dios es un ser sin espíritu. Y por tanto, el Jesús que él adora es un ser sin espíritu. Es una persona humana, pero que está en la gloria. Y la gloria es espíritu en Dios. Y entonces, ¿qué es esa gloria de Francisco? No lo explica, pero no es ciertamente la gloria del cielo. Será, sensatamente, la imaginación de una gloria. Y no otra cosa. Si la iglesia no es un espíritu, entonces ningún sacramento es espíritu. Y con eso Francisco anula toda la iglesia como cuerpo místico y como sacramento. Por tanto su nueva iglesia es la reunión de hombres donde se hacen una serie de ritos, los que sean, y así se va al cielo tan contentos. Si Jesús está en la gloria como un hombre, con una carne material, mortal, como la nuestra, entonces no existe el cielo, no existe algo diferente a lo material, a lo humano. Si Jesús está en la gloria como un hombre y no es espíritu, entonces Dios no es espíritu, y el hombre no tiene alma. Toda alma es espiritual. Y un hombre sin alma es solo un animal, que no sabe pensar, ni tiene voluntad para decidir en su vida. Si Jesús está en la gloria como un hombre, y no es espíritu, entonces Jesús es solo una persona humana, pero no es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por tanto, Jesús no se encarnó, no asumió una carne, no nació de una mujer. Y por tanto, la Virgen María es solo una criatura más, pero no es la Madre de Dios. Cuarto. La gracia no forma parte de la conciencia, es la cantidad de luz que tenemos en el alma, no la de sabiduría o de razón. También usted, sin su conocimiento, puede ser tocado por la gracia. Como no existe el espíritu, por tanto la gracia es una cantidad de luz, algo material, una iluminación, una forma de entender algo, algo humano, algo natural, algo sensible. La gracia, en la nueva iglesia de Francisco no puede existir, pero existe esa cantidad de luz que se da a la mente del hombre, a su alma. Pero esa cantidad de luz, para Francisco, no es una sabiduría, no es una razón, sino que es algo que se recibe en la mente y que se obra con la voluntad. Algo ciego, una luz oscura que no da conocimiento alguno, que no es un conocimiento, pero que toca a la persona, sin su conocimiento, sin necesidad de pensar. Y entonces, esa oscuridad visible en el alma, ¿qué cosa es? ¿Hacia dónde lleva al alma, si el alma no conoce lo que recibe? ¿Cómo se puede obedecer a algo que no se conoce, que no se sabe lo que es? Sigan esa nueva iglesia de Francisco y van a caer en el infierno. Quinto. Cada uno de nosotros tiene una visión del bien y del mal. Nosotros debemos animar a dirigirse a lo que uno piensa que es el bien. Después de fulminar todo espíritu, Francisco acaba con el pecado, con el demonio y con todo arrepentimiento. En la nueva iglesia de Francisco,
el bien y el mal es lo que cada uno piensa. Entonces, en esa nueva iglesia no se puede dar la unidad, ni en el bien ni en el mal, porque hay diversidad de opiniones sobre lo que es bueno, y lo que es malo. Y cada uno sigue lo que le parece en ese tema. Y si no hay unidad, entonces no hay amor. Y si no hay amor, entonces no existe el mal, ni el odio, ni los errores, ni todo aquello que vaya en contra del amor. Y si no existe el mal, entonces tampoco se da el demonio. Y si no se da el demonio, no hay infierno. Y sin infierno, entonces la creación es el cielo para todos los hombres. Y esto conduce, de forma necesaria, a la doctrina de la reencarnación, si se quiere explicar el mal en el mundo, y en cada hombre. ¡Qué maravilla de nueva iglesia para todo aquel que desee condenarse! Sexto. El Hijo de Dios se encarnó para infundir en el alma de los hombres el sentimiento de hermandad. Cristo se hizo hombre, para redimir al hombre de la esclavitud del pecado original, y a través de la cruz, para renacer a una vida nueva de la resurrección. Esta es la doctrina de siempre en la Iglesia. Decir que Jesús se encarna para infundir un sentimiento, es decir, la mayor herejía de todas. Es no entender la encarnación del Hijo de Dios. Aquí se ve su antropocentrismo, su humanismo llevado al culmen, que es su herejía de la nueva evangelización. Hay que evangelizar al hombre con los sentimientos del hombre. Ya no hay que evangelizar al hombre con la palabra de Dios. Jesús se encarna para dar al hombre un sentimiento de hermano, una hermandad, una fraternidad, un lazo humano. Francisco, anula el amor de Dios en la encarnación del Verbo. Jesús se encarna para dar al hombre un amor divino, que transforma al hombre en un ser divino, en un ser para el cielo, en un ser abierto a lo trascendente. Si se dice que Jesús solo da un sentimiento humano al hombre, Francisco niega el fin divino que Dios ha puesto al hombre al crearlo, y por tanto Francisco mete al hombre hacia una vida humana, movida solo por un fin humano de su existencia. Francisco, anula la santidad de la vida, y en consecuencia la búsqueda de la voluntad de Dios, en la vida de cada hombre. Séptimo. En el altar adoramos la carne de Jesús, en los pobres encontramos las llagas de Jesús. Jesús oculto en la Eucaristía y Jesús oculto en estas llagas. El cristiano adora a Jesús, el cristiano busca a Jesús, el cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús. Jesús está presente en la Eucaristía, aquí es la carne de Jesús, Jesús está presente entre vosotros, es la carne de Jesús, son las llagas de Jesús en estas personas. Primero. La carne de Jesús y las llagas de los pobres, son dos cosas totalmente diferentes. Segundo. Jesús está oculto en la Eucaristía, pero Jesús no está oculto en las llagas de ningún pobre. Tercero. El cristiano busca adorar a Jesús, pero el cristiano no debe reconocer las llagas de Jesús en los pobres. Cuarto. Jesús está presente en la Eucaristía, pero Jesús no está presente entre nosotros, en las llagas de los pobres. Aquí Francisco está diciendo, que la carne de Jesús es realmente las llagas de los pobres. Hay una semejanza real. Esta es su herejía. Entre la carne de Jesús y las llagas de los pobres no hay nada. Solo puede hablarse de algo metafórico, pero sin sentido real. Solo algo analógico, pero sin la consecuencia real. Es muy peligroso hablar como lo hace Francisco, porque eso llama al iluminismo, propio de su doctrina en la nueva Iglesia. Lo que aquí expone Francisco es el gnosticismo, en el cual las llagas de los pobres son iluminadas por la luz de Cristo, y se transforman en el mismo Cristo. Es una gran herejía. Pero ese es el pensamiento de Francisco. Y él cae en esta herejía, porque solo le importa resaltar la ayuda a los pobres, el servicio a los pobres. Y lo hace machacando el dogma de la encarnación. Ahí se ve su maldad. Una cosa es la encarnación del Hijo de Dios, y otra cosa es ayudar a los más necesitados. Pero Francisco se ciega en su humanismo y solo le interesa resaltar al hombre pobre, al hombre marginado, al hombre que nadie quiere en el mundo. Pero tampoco, a Francisco le interesan los pobres, no tiene amor a ningún pobre. Habla de ellos para quedar bien con todo el mundo y con los pobres. Los abraza para que el mundo le aplauda. Es lo que le interesa. Después, si cae el dogma, eso no interesa. Lo que importa es el amor al hombre, no el amor a la verdad. El centro de las herejías de Francisco está en el papado. El papado lo entiende sin el papa, sin la autoridad divina en el papa. Por eso, desde el principio rehusó llamarse papa.
Querían que lo llamasen obispo de Roma. Francisco conoce lo que es un papa. ¿Y por qué lo conoce? Ataca al papa cuando se ha sentado en la silla de Pedro. Para discernir lo que hace Francisco hay que ir a lo que hizo Jesús cuando funda la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, Jesús llama a Pedro. Jesús no llama ni a Santiago, ni a Juan, que eran los pilares en la iglesia, ni a ninguno de los demás apóstoles. Jesús da a Pedro una vocación distinta de la de ser apóstol en la iglesia. Tú eres Pedro, Jesús hace de Pedro, no solo una figura, sino una forma de vida en la iglesia. Pedro es una vida para Cristo. Pedro es una vida para escuchar la voz de Cristo. Pedro es una vida para seguir al Espíritu de Cristo. Y esta vida es diferente al sacerdocio. Es una vida para Pedro y por tanto, para todo sucesor de Pedro. Pedro tiene los dones, los carismas y las gracias, que solo a él se le dan, para que obre esta vida en su pontificado. Y sobre esta roca, Jesús se pone como roca, como piedra. Tú eres Pedro. Y sobre mí. Jesús llama a Pedro a su corazón. Jesús mete a Pedro en su corazón. Jesús da a Pedro su corazón. Edificaré mi iglesia, Jesús levanta a su iglesia sobre él mismo, que es la roca, y sobre Pedro, que lo une a la roca. Jesús no edifica su iglesia sobre los demás apóstoles. No llama a ser roca a los demás apóstoles y fieles de la iglesia. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Y los demás están abajo, por debajo de Pedro. Pedro es el que funda la iglesia. Pedro es la roca de la iglesia. Sin Pedro no hay iglesia. ¿Dónde está Pedro? Ahí está la iglesia. Este es el gobierno vertical fundado por Cristo Jesús en Pedro. Esta es una verdad revelada. Es un dogma que hay que seguir en la iglesia. Y quien no lo siga se aparta automáticamente de la iglesia. Francisco se ha apartado de la iglesia de Cristo al poner su gobierno horizontal. Va contra esta verdad revelada. Jesús no pone en el gobierno de la iglesia a los 12 apóstoles. Solo pone a Pedro. Francisco quita a Pedro y pone su conjunto de hombres. Francisco anula la iglesia y pone su iglesia. Y además, Francisco pone hombres, en su gobierno, que no creen en Cristo, que no siguen los dogmas en la iglesia, que no viven la verdad de la iglesia, que no guardan el depósito de la fe. Jesús edifica su iglesia en una cabeza visible, que es Pedro. Jesús no edifica su iglesia en un conjunto de cabezas, de hombres, de fieles. Jesús da a su iglesia la forma de gobierno que él quiere en la tierra. Un gobierno espiritual, no humano, no político, no económico, no cultural. Porque la tierra está formada por hombres, que no saben lo que es la vida espiritual, y hay que enseñarles esa vida espiritual, a través de una cabeza, que lo tiene todo en la iglesia. El gobierno en la iglesia es un asunto divino, espiritual, celestial. No es un asunto de hombres, para los hombres, según lo que cada hombre piensa. Pedro no necesita nada para gobernar la iglesia. Solo seguir al Espíritu de Cristo en el pontificado. Si sigue a otro espíritu, si hace caso de lo que dicen los hombres, siempre se va a equivocar. Porque la verdad la tiene en la roca, que es Jesús, a la cual el mismo Jesús lo ha unido de una forma misteriosa, mística, divina, espiritual, que no se puede explicar con palabras humanas. Por tanto, Pedro cuando habla enseña la verdad, que es Jesús. Pedro, cuando obra, da la verdad, que es Jesús. Pedro, cuando manda algo, ordena la verdad, que es Jesús. Pedro tiene la infalibilidad en el pontificado. Pedro lo tiene todo en el pontificado. El problema de Pedro es siempre su humanidad. El problema no está en su vocación divina, sino que Pedro es hombre como todos los hombres. Y como hombre, Pedro es pecador, débil, miserable, frágil, mentiroso y ambicioso, como cualquier hombre en la tierra. Y entonces, está en un puesto que le queda grande por su pecado, por ser hombre. Un puesto de gran responsabilidad, en todos los sentidos que se quieran ver, para la Iglesia, para el mundo, para su vida privada, para su alma. Francisco, con su pecado de poner un gobierno horizontal, anula la vocación de Pedro. Y por tanto, él se aparta de la piedra angular de la Iglesia, que es Cristo. Él mismo decide irse de la roca. En consecuencia, se va de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo.
La Iglesia no es una comunidad de hombres, de fieles, como lo predica Francisco. Para Francisco todos somos Iglesia, porque todos formamos una reunión de hombres, un conjunto de hombres, porque nos unimos los hombres para ser Iglesia. Al ser la Iglesia el cuerpo místico de Cristo, quien se separa de Cristo, se separa automáticamente de la Iglesia. Esto es lo que ha sucedido con el gobierno horizontal puesto por Francisco. Francisco ya lo anunció al mes de ser elegido. Pero no lo obró. Todavía estaba en la Iglesia, con sus herejías, que nadie veía. Pero ahora ha obrado su pecado. Y este pecado no es cualquier pecado. Es un pecado que no reconoce, que no va a quitar y que lo llama un bien para la Iglesia. Este pecado de Francisco es conocido por toda la jerarquía de la Iglesia. Pero se callan la boca. Francisco ha tocado el nervio más importante que tiene la Iglesia. El eje de la Iglesia. Y todos callan. Y no por ignorancia. Por maldad. Francisco se ha apartado de la Iglesia, pero el problema es que sigue en la Iglesia. No se ha ido de la Iglesia para formar su Iglesia. Es que permanece en la Iglesia para formar su falsa Iglesia. Este es el problema de toda la Iglesia actual. Es un problema espiritual, no humano, no material, no natural, no carnal. Quien preside la Iglesia es un bastardo a quien todos doblan la rodilla, y lo tienen como santo, lo llaman santidad. Gravísimo problema espiritual en la Iglesia que nadie va a remediar, porque no se quiere remediar. Se quiere que Francisco siga así, porque se vive para hacer una Iglesia falsa. Ya no se vive en la Iglesia para dar la verdad, que es Jesús. Por eso, Francisco ha sido inteligente hasta ahora. Se ha dedicado a hablar, a lanzar su pensamiento por todo el orbe, para llamar la atención de todo el mundo y así comenzar en la Iglesia algo nuevo que está dirigido, no para la Iglesia, sino para su Iglesia, que consiste en ser una nueva Iglesia para un nuevo orden mundial. A Francisco le interesa muy poco los dogmas de la Iglesia. Ahí están sus herejías que dice con toda tranquilidad. A Francisco lo que le interesa es quitar todos los dogmas de la Iglesia, para hacer la Iglesia que tiene en su cabeza, y que es la que gusta a todo el mundo. Para eso, necesita primero acaparar la atención de la propia Iglesia con su falso amor a los pobres, con su necia humildad, con su arrogante vida mundana. Porque eso es lo que vive toda la Iglesia, vive para dar dinero a los pobres, vive para creerse humilde porque va a misa los domingos y reza el rosario, y vive su linda vida humana, con todos sus pensamientos humanos, con todos sus proyectos de vida humana, con todas sus obras buenas humanas, que son incapaces de dar la salvación al hombre. Francisco ha sido hábil en ganarse a los que están en la Iglesia, pero que por su vida humana, no saben discernir lo que ven en la Iglesia. Y llaman a todo santo, y llaman a todo bueno. Francisco ha hecho el juego a todas esas almas, les ha dado lo que ellas querían, discursos bien preparados, sin herejías. Obras en donde se ve su amor a los pobres, su dedicación a los hombres, su cariño por los hombres. Y todo el mundo contento y feliz por tener un gran papa, un papa santo, un papa que entiende a los hombres. Benedicto XVI era muy complicado. No entendía a los hombres. Esto es lo que se ha escuchado en estos meses de la gente. Gente que no tiene ni siquiera sentido común en la Iglesia y que al ver a un papa que lava los pies a las mujeres, no saben ver su pecado, y llaman a ese pecado una gran obra de ese papa santo. Y cuando se les dice que Francisco es un pecador, entonces no lo comprenden, no les entra en la cabeza, porque es el papa. Y nadie tiene que hablar mal del papa. Esta verdad está en todas partes de la Iglesia, porque toda la Iglesia está sin discernimiento espiritual, es decir, dormida en sus laureles, en creerse santa y justa porque ya hace cosas para Dios, y porque tenemos un Dios que no nos puede dar un papa que sea un demonio. Así piensa la mayoría de los fieles en la Iglesia. Y Francisco sabe esto porque sabe cómo está la Iglesia en sus fieles. Él ha enseñado a los fieles a dormirse en su humanidad, y a decir que la Iglesia va viento en popa, porque se dedica a las cosas del hombre, a las cosas del mundo, que es lo que hacen caso todos los fieles en la Iglesia. Y es lo que hace él siendo sacerdote en la Iglesia. Ante esta verdad de lo que pasa en la Iglesia, lo más preocupante es que todavía hay muchos en la Iglesia que no han despertado por las palabras de ese hereje. Las han leído y han dicho, qué bonito. Qué bien habla el Papa. No ven las herejías. Se las han tragado todas, porque es el Papa. Este es el error de juicio en muchos.
Y esto hace que la Iglesia se embarque en el juego de Francisco con ese gobierno horizontal, que es presentado como voluntad de Dios. Y nadie se atreva a decir que eso es un pecado, que eso es una herejía. Lo ha hecho el Papa, y el Papa tiene poder para hacerlo. Esto es lo que se está diciendo. Y esta es la mentira. Francisco no es el Papa. El Papa es Benedicto XVI. Francisco es uno que ha sido elegido por los hombres y nada más. Y que se sentó en la silla de Pedro. Por tanto, se sentó en la roca. Y ha estado en esa roca todo ese tiempo, pero no para enseñar la verdad, no para conducir a las almas hacia la verdad, no para obrar la verdad. Se sentó para esperar a obrar su verdad. Mientras no la obró, estaba en la roca y pertenecía a la roca. Dejó a los que Benedicto XVI nombró a su lado. Pero ahora ha hecho otra cosa. Ahora ha quitado todo eso sin derecho divino, sin la autoridad de Dios, sin su voluntad, solo por su capricho de hombre, por su necedad como hombre, por su vida lujuriosa como hombre. Lo ha quitado por derecho humano, por su arrogancia humana, porque es un dictador. Y por tanto, se cree en el deber de poner ese gobierno horizontal. Y no posee ese deber. Y con sus escribas, pone un documento para sellar ese gobierno horizontal. Y todo el mundo aprueba ese documento, porque el Papa tiene recursos para hacer eso en la Iglesia. Ningún Papa tiene el poder de ir en contra de lo que Jesús ha hecho en la Iglesia. Ningún Papa puede sacar un documento escrito para decir que ya no existe el gobierno vertical, sino que se da el gobierno horizontal. Nadie en la Iglesia puede ponerse por encima de Dios, de lo que ha revelado Dios. Y eso es lo que ha hecho Francisco. Su pecado es el mismo que Lucifer, se puso por encima de Dios. Pecado de orgullo, que es el propio de un dictador. El pecado de Francisco viene de su error, su humanismo. Su error viene de su mentira, que es su gran problema en la vida espiritual. Miente para ser feliz, miente para conquistar el aplauso de los demás, miente para obrar su voluntad humana. Y su mentira la dice porque ama el dinero, y el poder que trae el dinero. Y entonces tiene que caer en su pecado de una forma necesaria. Así cae un obispo en la Iglesia. Así cae un sacerdote en la Iglesia. Francisco es el modelo de un sacerdote que ya no tiene vida espiritual, pero que sigue en la Iglesia enseñando su vida humana a las almas. Y por eso, se convierte en un lobo, que depreda los corazones de los fieles, y los hace pastar por campos que no alimentan sus vidas para el espíritu, sino que las deja con el alimento del cuerpo y de los sentidos. El pecado de Francisco es su caída de la Iglesia. Es su apartamiento de la Iglesia para formar su Iglesia. Por eso, Francisco no ama a la Iglesia. Este es su pecado. Francisco ama su Iglesia, la que él ha concebido en su mente soberbia, y la que obra con su yo orgulloso, poniéndose por encima de la voluntad de Dios en la Iglesia. Por eso, lo que haga Francisco no hay que seguirlo. Hay que mirarlo con lupa, y oponerse a ello en todo. Francisco no es quien para enseñar la verdad, cuando se ha apartado de la roca de la verdad.